Buenos días, bienvenidos a la Iglesia La Fuente. Es un gusto estar aquí presente para adorar a nuestro Señor. Los invitamos a que se paren para darle honra y gloria a Dios cantando esta mañana con nosotros. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria
ti, Señor. Aleluya. Solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Buenos días, amigos y hermanos de la Iglesia La Fuente. Es un placer poder entrar a sus casas. Estamos orando por ustedes y estamos emocionados en esta mañana por lo que vamos a aprender. Siempre que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios me emociona, y si usted mira la pasión en mí es porque Dios ha cambiado, transformado mi vida, y estoy agradecido y tengo que predicar este precioso evangelio con una pasión. Si usted tiene su Biblia, ábrala con nosotros a Génesis capítulo 13 y después vamos a entrar al capítulo 14, antes de eso me gustaría orar. Gracias, Señor, por cada persona que nos estás escuchando. Espíritu Santo, muévete por estas redes sociales. Bendice a cada persona que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre los patriarcas y esta jornada de fe, la increíble jornada de fe de este patriarca Abraham. Y hemos hablado mucho sobre momentos marcados, y todos nosotros tenemos esos momentos marcados en nuestras vidas, sea que sean buenos, sea que sean malos, y algunos de esos momentos marcados son muy feos, pero todos los tenemos. Puedes pensar, quiero que pienses sobre un momento en que estuviste en una crisis y respondiste bien y sentiste el placer de Dios. Era que Dios estaba yo sentía placer, sentía que Dios sentía placer por la decisión que yo tomé. Puedes pensar en un momento en que enfrentaste una tentación, fallaste y sentiste el castigo de Dios. Tú y yo lo hemos tenido, esos lugares en nuestra vida donde hemos fallado y hemos sentido la disciplina de Dios en nuestras vidas. Pero todos los tenemos. La vida está llena de momentos marcados, como lo hemos mirado en la vida de Abraham y en tu propia vida y en la mía. Abraham no es una excepción, como dije, el primer patriarca, hombre de tremenda fe, un hombre que tomó decisiones realmente malas a veces, sin embargo, un hombre en un proceso con Dios, en una jornada de fe. Y mi deseo es pintar una vida, la vida de Abraham y la vida de los otros patriarcas que vamos a mirar, y mirar que realmente son personas que están en un proceso con Dios, y tú y yo estamos en un proceso, en una jornada de fe. En Hebreos dice que Hebreos 11:8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro que él daría por herencia. Su fe se fue sin haber a dónde iba. Abraham, dice el versículo 10, esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. El escritor de Hebreos nos dice, en otras palabras, que Abraham obedeció a Dios, y ese es un proceso. De obedecer a Dios es un proceso. Nuestra fe está creciendo y crece por medio de momentos difíciles, como miramos la semana pasada. La semana pasada vimos que Abraham fue a Egipto. Y no sé tú, pero yo salí del mensaje preguntándome: ¿cuál es mi Egipto? Y espero que tú te hayas preguntado: ¿cuál es el Egipto que Dios está diciendo que yo tengo que dejar, que yo tengo que salir de él? ¿Cuáles son los momentos en los que confío en mí mismo en lugar de Dios? Y esa es la pregunta. ¿Cuáles son aquellos momentos en mi vida que yo he dejado de confiar en Dios? ¿Cómo he demostrado una falta de fe? ¿Cuáles son aquellos momentos en mi vida donde yo he demostrado una falta de fe? Me he arrepentido, regresado y construido un altar. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. Abraham aprendió la semana pasada, y espero que tú también hayas aprendido como yo aprendí, que aprendió humildad y gracia y misericordia. Ahora vamos a ver que hay otra crisis en la vida de Abraham, porque él está en un proceso. Si se ha dado cuenta, la vida es prueba tras pruebas, problemas tras problemas, y todo es una oportunidad de hacer nuestra fe crecer, en hacer nuestro caminar con Dios crecer. Y la crisis que vamos a mirar esa mañana, una de las crisis, es la crisis de la prosperidad. La mayoría de nosotros nos alzamos para enfrentar la adversidad con nuestro mejor carácter. Sin embargo, escúcheme bien, amigo, hermano de la Iglesia La Fuente, sin embargo, nuestro verdadero carácter se manifiesta cuando las cosas van
realmente bien, ¿no es cierto? Cuando todo está bien, cuando todo está color de rosa, es fácil llegar a ser arrogante, autosuficiente, creído, avaro y altivo en tales momentos. ¿Cómo se mantendría su integridad bajo la tentación de la prosperidad? Eso es lo que vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué revelaría esta prueba divina acerca de su verdadero carácter? Porque Dios está mirando el carácter tuyo y el carácter mío. Dios está más interesado en tu carácter que en tu reputación. La Biblia dice que Abraham era un hombre rico, lo hemos mirado, literalmente significa muy cargado y que tenía adquisiciones, dice Génesis 3:12, aunque Abraham era rico, yo quiero recordarles que antes de que él fuera a Egipto, claro, fue a Egipto y en Egipto, por lo que pasó, usted puede mirar el mensaje de la semana que viene en nuestro canal, miró que Abraham, el faraón le dio riquezas, pero antes de eso él venía de una familia rica, ya estaba cargado. Pero con Abraham, cuando fue Abraham a Egipto, fue un personaje que si se acuerda usted, yo le había dicho de ese personaje que iba con Abraham, que Dios le había dicho que no se lo llevara, pero se lo llevó, y ese personaje es Lot. Lot era el hijo de Arán, hermano de Abraham, pero Abraham lo crió como su hijo, y es probable que Abraham lo haya adoptado como cuando Arán murió, y cuando Abraham se fue a Canaán, Lot se fue con él, como les dije. Lot también descendió con Abraham a Egipto y luego regresó con él a Canaán, pero cuando regresaron a la tierra prometida hubo un conflicto entre Lot y Abraham, como siempre hay conflictos entre las familias, ¿verdad? Miramos aquí un conflicto familiar en Génesis 3, 5, 7, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlas para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podía habitar juntos. Dice el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en aquella tierra. Hubo un conflicto los dos eran hombres prósperos, tenían vacas, tenían ganado, todas esas cosas. Imagino que cuando los cananeos y los fariseos miraron a los hombres de Lot y Abraham pelear, dicen, wow, mira, son realmente como nosotros, están peleando, que no debería haber entre la familia de Dios, entre los creyentes, no debe haber ese conflicto, esas peleas que a veces hay en nuestras iglesias. Eso no debe existir, eso viene del diablo. Muchas personas nunca escucharán lo que algún creyente diga debido a los que son algunos creyentes. Ese pensamiento es muy importante, que reconozcamos que muchas personas no van a venir a la fe simplemente por nuestro testimonio. Las posesiones materiales los separaron ya que tenían demasiado, conforme a Génesis capítulo 13 del 8 al 9. Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros. Abraham, siendo el mayor, siendo el tío de Lot, dice, ni entres mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, ¿okay? Somos familias. Dice, no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aunque Abraham era el patriarca de la familia y por ello tenía derecho de escoger, primero él cedió ese privilegio a Lot. Muy importante que usted entienda lo que está pasando ahí. ¿Por qué Abraham le deja escoger a Lot? Abraham sabía que podía confiar en Dios. Él había aprendido su lección. Hay ciertas lecciones que tú ya deberías haber aprendido en tu jornada de la fe. Lo hizo porque había aprendido que Dios proveería por sus necesidades y no tenía que preocuparse de ser muy generoso. Abraham sabía que no importaba lo que Lot escogería, Dios iba a hacer que todo saliera bien. En Egipto Abraham pensó que mira el contrasto, en Egipto Abraham tenía que tomar el destino en sus propias manos, y eso lo miramos la semana pasada. Tenía que cuidar el número uno, que él era él mismo. Ahora él es el más sabio y está dispuesto a dejar que Dios vea por sus intereses. Derecha o izquierda no le importaba a Abraham, porque él estaba confiando en Dios. Importante esa lección. Hermano, no se preocupe por las cosas pequeñas, no se preocupe por nada. Dios está en control. Si usted es una hija de Dios, Dios está en control de su vida. Confía en Dios. Miramos que Abraham confía en Dios. Ahora,
Ahora el otro personaje es Lot. Lot, mire la lección de Lot. Eso revela mucho sobre Lot. Si Abraham estaba confiando en Dios, Lot no. Lot se le dio la ventaja de escoger, pero lo que eligió seguramente sorprendió a Abraham. Sus elecciones revelan dónde estaba puesto su corazón, no solo con respecto a Abraham, sino también con Dios. Génesis, el capítulo 13, 10 y 11 dice: alzó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno contra el otro. Abraham no estaba echando a Lot fuera de la tierra prometida, muy importante. Simplemente le dijo que escogiera irse más al norte o más al sur, pero los ojos de Lot se fueron en otra dirección. Al final escogió irse a una tierra similar a Egipto. Interesante. En Deuteronomio se explica la diferencia entre Egipto y la tierra. Deuteronomios 11 de 10 al 12. Miramos que la tierra de Egipto dependía de este río que estaba ahí, pero el valle, la tierra prometida, dependía de las lluvias que Dios iba a mandar. Uno representaba dependencia en sí mismo, otro lugar, la tierra prometida, representaba que uno dependía de las lluvias, dependía de Dios. A Lot le gustó el estilo de vida en Egipto, donde se sentía acceso al agua del río en todo momento, sin importar lo que uno hiciera. En contraste a depender de la lluvia del cielo, la cual Dios envió, en contraste a depender de la lluvia del cielo, la cual Dios envía si uno vive en obediencia. Él quería la vida fácil. Lot eligió la avaricia en lugar de la gratitud. Nunca le dijo gracias a su tío. Escúcheme bien, hermano, dele gracias a Dios por lo que usted tiene, porque lo que tú y yo tenemos es más de lo que nos merecemos. Hay muchos cristianos mal agradecidos con Dios, con las personas que los bendice. Yo quiero que usted se quite esa actitud de su vida. Eligió las riquezas en lugar de la familia. Eligió confiar en sí mismo en lugar en confiar en Dios. A decir verdad, cuando yo miro esto y miro mi corazón, a decir verdad, la mayoría de nosotros somos como Lot, que como Abraham. ¿No es cierto? Miramos que el otro lugar se mira lleno de bendición y somos tentados, y muchos de nosotros vamos a esos lugares. Dice Deuteronomios capítulo 11, el versículo 16, dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, porque nuestro corazón nos puede engañar, y muchos de nosotros hemos caído en la trampa de ir a lo que es fácil, a regresar a Egipto, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Esa tentación de regresar a los que nos gustaba, a esas relaciones, a esos vicios, a esos pecados. Lot tomó una decisión basada completamente en lo que podía ver sus ojos, como muchos de nosotros. A él solo le importó la abundancia material de la tierra, y no le importó la forma que lo impactaría espiritualmente a él y a su familia. Escúcheme bien en esta mañana. Si lo voy a levantar con esta declaración, la voy a levantar, le voy a quebrar su burbuja. Escúcheme bien, la fe significa que no caminamos por lo que vemos, y muchas personas, muchos cristianos tristemente caminan por lo que miran al frente. Una economía mal, una pandemia como lo que estamos pasando, trabajos que han cerrado, y muchos de nosotros caminamos por lo que miramos, pero sí por lo que sabemos. La fe significa que no caminamos por lo que vemos, sino por lo que sabemos es verdadero en Dios, porque por fe andamos, no por vista. Yo no camino por lo que yo miro, yo camino por fe, y tú debes caminar por fe. Abraham andaba por fe, Lot solo caminaba por vista. ¿Quién eres tú, amigo y hermano? ¿Eres Lot, que caminaba por lo que él miraba, o eres una persona que camina por fe, que aunque las cosas se miren destruidas, aunque lo que estemos pasando, podemos confiar en Dios? Y Lot escoge irse hacia Sodoma, y miramos que
pronto a pronto él se va hacia el oriente. Lot escogió el camino más fácil. No le importó que en esa región había mucha maldad. Se acercó a esa ciudad de Sodoma. Dice Génesis 13:13, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor, pecadores contra el Señor en gran manera. Se acercó, cada día más se acercaba más a esa ciudad. La tentación de las riquezas, la tentación de la inmoralidad lo atrayó a este hombre Lot, y él no le importó. Él seguía caminando, y muchos de nosotros poco a poco, aún en esta pandemia, hemos usado eso para desviarnos de los caminos de Dios, para acercarnos al mundo, de verdad acercarnos a Dios. Es peligroso eso, hermano, escúcheme bien. Pero Lot no le importó, se fue acercando poco a poco a Sodoma hasta establecerse ahí. Dice el versículo 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas cada día más y más hasta Sodoma. Más adelante veremos que la elección de Lot se le salió muy cara. Las decisiones, la cualidad de tu vida va a ser determinada por las decisiones que tomamos. Lo voy a decir otra vez, la cualidad de nuestras vidas van a ser determinadas por las decisiones que tomamos todo el día. ¿Confiamos en Dios o no? Si confiamos en Dios, hermano, tú y yo no tenemos nada que temer. Lot pensó, puedo vivir, servir a Dios como aquello. Probablemente necesitaba alguien que sea de testimonio. ¿Usted ha escuchado esa? Oh, yo voy a ir a ese lugar donde hay tanto pecado porque necesitan a alguien que les hable del evangelio. Pero él se estaba engañándose a sí mismo. Debemos estar conscientes de nuestra habilidad de engañarnos a nosotros mismos. ¿No te has engañado tú mismo? Oh, no hay nada malo conmigo, no necesito perder de peso, estoy bien, así nací yo, así soy yo. Engañoso, dice, es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. ¿Qué hay en tu corazón que tú has puesto ahí y que te estás engañando a ti mismo? Porque hay ciertos pecados, hay cierto estilo de vida que nosotros racionalizamos y decimos que eso es verdad, pero tú sabes muy bien que eso está en contra de Dios. Dios está hablando tu vida. Escúchame bien en esta mañana. No fue la elección de Lot que desvió su corazón. Su corazón ya estaba desviado, y eso se mostró por su elección. Hermano, lo que elegimos determina lo que hay en nuestro corazón. ¿Me escuchó ahí? Lo que elegimos nos dice lo que hay realmente en nuestro corazón. Ahora miramos que Abraham decide quedarse allí, decide ser fiel a Dios, y donde Dios te mandó, ahí es donde tú debes estar, ser lo mejor. Dice, a diferente a Lot, Abraham se quedó en la tierra de Canaán, ya no buscó refugio, había aprendido su lección como lo había hecho cuando fue a Egipto, se quedó a la tierra que Dios le había prometido. Versículo 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció a las ciudades del valle. Abraham respetó la decisión de su sobrino, pero seguramente le dolió en el alma, dado que Abraham no tenía hijos, ¿se acuerdan? Propios, consideraba probablemente a Lot como el hijo prometido, como el hijo que iba a ser su heredor. Probablemente él se preguntó, ahora, ¿quién le será dada la tierra que Dios me prometió? Porque él le había sido dicho, a tu descendencia le daré a través de esta tierra. Y en ese momento de aflicción, de mirar que su sobrino Lot tomó una decisión mala, Dios le habla y le confirma a Abraham, capítulo 13, versículo 16, 14 y 16. Dios le dice a Abraham que otra vez mire la tierra, y no solamente Dios le dice que mire la tierra, sino dice que camine la tierra. Y ahí dice el versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contra el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Abraham necesitaba escuchar que el Señor le daría descendencia, ya que su hijo adoptivo se había separado de él. Dios lo consoló, y Dios a muchos de nosotros nos está consolando. Que yo quiero decirte que si tú estás en los caminos de Dios, aunque tú miras que otras personas están tomando esas malas decisiones, Dios me ha mandado a mí, a tu vida hoy, para decirte por medio de su palabra que Él sabe tu corazón, que Él honra tu honestidad, que Él honra tu fidelidad, y que Él no te va a dejar. En esos momentos el Señor invitó a Abraham a recorrer la tierra prometida, como había dicho, lo vio con sus propios ojos y la marcó
con sus pies. El versículo 17 dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. A partir de ese momento, Abraham ya no salió de la tierra buscando mejores pasos. Se asentó allí, específicamente en Hebrón. Hebrón será el lugar donde Abraham adquiría su primer pedazo de la tierra prometida. Lo que Dios escúcheme bien en esta mañana, lo que Dios escoge para nosotros, ahí es donde tendremos bendición. Si Dios te ha dicho, ahí es donde yo te quiero, ahí es donde tú debes estar, quédese ahí, porque ahí está la bendición. Porque tú puedes irte a otro lugar, pero la bendición de Dios no está ahí para tu vida. Por eso siempre hay que conectarnos con el Señor. Toda decisión siempre ponerla en las manos de Él. Eso es muy importante. No lo que Dios escoge para nosotros, ahí es donde tendremos bendición. No dependerá de las circunstancias ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad. Ahora miremos el capítulo 14, porque esta novela de la vida de Abraham es como una película de Hollywood lo que va a pasar. En el capítulo 13 miramos que Lot había dejado la tierra prometida para irse a busca de fortuna en el valle de Jordán, cerca de esa ciudad mala, Sodoma. Lo que no sospechó Lot es que iba en su camino hacia Sodoma, se iba a encontrar en medio de una guerra regional. Miramos que en Génesis capítulo 14 versículo 1, no voy a leer muchos versículos en Génesis capítulo 14 porque no tenemos mucho tiempo, pero usted puede leerlo en su tiempo devocional. Hay muchos nombres ahí, pero déjeme decirle lo que está pasando. Miramos en los versículos del 1 al 13 del capítulo 14 que Cadorlaomer era el rey de Elam. Él había logrado someter a todos los reyes de la región, volviéndolos sus tributarios. O sea, este rey Kedorlaomer tenía control de ciertos reyes de esa región. Mantuvo control absoluto de la región por 12 años, pero algunos reyes decidieron librarse de ese yugo. Después, al tercer año, dice, ya no queremos ser parte, ya no queremos ser dominados por Kedorlaomer, y declaran una guerra civil. Pero el rey Kedorlaomer no se quedó con los brazos cruzados y les hizo guerra a los rebeldes para volverlos a someter. Kedorlaomer, junto con los reyes que habían permanecido fieles, derrotaron a muchos de los pueblos rebeldes, los refaitas, los susaitas, los emanitas y los hereos. Además lograron ganar más terreno, tomando el territorio de los amalecitas, pero aún faltaba por someter a 5 reyes rebeldes. Aquí miramos en la historia, y si usted mira el versículo 8 y 9, que todavía hay 5 reyes rebeldes, 4 reyes contra 5 reyes rebeldes. En ese momento histórico del Medio Oriente, en que Lot decide mudarse a Sodoma, en medio de esta guerra civil, en esa rebeldía, él iba caminando tranquilamente por el valle de Jordán, habiendo ya salido de la tierra prometida, cuando de repente se encuentra en medio de la guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Los reyes rebeldes estaban peleando en su territorio en el valle de Sedín, en el mar salado, que hoy es el mar muerto. A pesar de estar en territorio conocido, la tierra se convirtió en la cárcel de su derrota, como miramos en Génesis capítulo 14 versículo 10. Cuando comenzaron a pelear, los rebeldes estaban perdiendo y corrieron para salvar sus vidas, pero en medio de su miedo se olvidaron que esas tierras se formaban cuevas subterráneas por el tipo de tierra caliza del área, y cayeron en esos pozos o cuevas. Solo unos pocos lograron huir, pero perdieron la batalla, y sus posiciones estaban en una posición. Miramos que Lot estaba en una posición muy vulnerable. Lot estaba trasladándose a Sodoma con toda su familia y sus posesiones,
cuando en esos tiempos era muy peligroso viajar solo, pero a Lot no le importó porque él quería las riquezas, quería la avaricia, era un hombre avaricio que quería prosperar más, ya que eso lo hacían vulnerables a ataques viajar solo. A dejar a Abraham, Lot quedó solo con su familia inmediata, su esposa y sus dos hijas. Eso lo puso en una posición vulnerable. Lot era, como hemos mirado, Lot era una persona rica y sus muchas pertenencias constituían tentación para cualquier ladrón en el camino. También resultó ser una tentación para los reyes que habían ganado, que hacían guerra en el valle del Jordán en esos momentos. Al verlo sin protección, ¿qué cree que pasó? Secuestraron a Lot y a su familia y se quedaron con todas sus posesiones, como nos dice los capítulos 11 y 12 del capítulo 12. Como salía suceder el destino de las personas raptadas en la esclavitud, raptadas, era la esclavitud. Cuando en los tiempos bíblicos, cuando agarraban a esas personas, les robaban, tomaban todas sus riquezas y ahora eran esclavos de ese ejército. Miramos que ese sería el destino de Lot por sus decisiones tontas que él hacía, por ser un hombre que no buscaba las cosas de Dios. No solo le robaron sus pertenencias, sino también le quitaron su libertad. La cualidad de tu vida, como lo digo otra vez, va a ser determinada por tus decisiones. Pero pasó que Dios todavía interviene, aún en las malas decisiones. Qué misericordioso Dios. Alguien luego de estos eventos, como que he describido, y usted puede leerlos en más detalles, uno de los que escapó, alguien escapó y fue hasta Hebrón para avisarle a quién. ¿Quién cree usted que iba a venir al rescate? Su tío Abraham. Alguien le avisa a Abraham y le dice, dice el versículo 13, uno de los que escaparon vino y se le hizo saber a Abraham el hebreo. Es interesante que es la primera palabra que se escucha ahí, hebreo. Es la primera vez que se usa la palabra hebreo en la Biblia, ¿ya? Y le cuentan a Abraham, y le dice, mira Abraham, allá está Lot, tu sobrino, tienes que hacer algo. Si Abraham hubiera sido resentido, habría dicho que Lot se lo merecía por haberse apartado de él. Muchos de nosotros, incluyendo yo mismo, él se metió en ese lío, que él se saque de eso. Pero Abraham no reaccionó así, como más bien decidió salir a ayuda de su sobrino. Revela mucho sobre el corazón de este hombre de fe. Los grandes, escúcheme bien esto, yo he aprendido esto, los grandes no juzgan, como muchos de nosotros tenemos una tendencia de juzgar las decisiones y echarle más sal a la herida de una persona. No, los grandes no juzgan a los demás por tener necesidades, ni siquiera por problemas que ellos mismos se hayan ocasionados. Los grandes, escúchenme bien, ven las crisis de otros como un llamado a la acción. Y miramos aquí que hay un llamado de acción. Él va, acuérdense, Abraham era un hombre rico, era un hombre de guerra también. Si usted nos ha estado mirando, hablé yo sobre que el lugar de donde era Abraham, eran muy buenos a construir herramientas de guerra. Él tenía experiencia en eso. Miramos que él toma a Abraham, en versículos 14 y 16, Abraham reúne 318 hombres, no esclavos, pero hombres que trabajaban con él, hombres de su campamento que estaban entrenados para pelear rápidamente. Que usted mira un vistazo al mapa, se da cuenta que Abraham y su pequeño ejército marchan 160 kilómetros a rescatar a su sobrino. Abraham, junto con un pequeño ejército, sale en busca de Lot. Parecía algo lógico, pues ¿quién podría hacer Abraham para enfrentar a un rey que había vencido, sometido a todos los reyes de la región? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No importa lo que tú estás pasando, si tú estás caminando en los caminos de Dios, cuando Dios quiere, Él abre una puerta, tenemos que confiar en Él. Y eso es lo que miramos a Abraham. Pero Dios estaba al lado de Abraham, como está en tu lado y está a mi lado si caminamos en sus caminos. Y Él lo ayudó a vencer, alcanzó a los secuestradores al norte, en lo que hoy es Siria. Ahí los derrotó en contra de todas las probabilidades. Logró rescatar no solo a Lot, sino a otros secuestrados, y además recuperó. Mira cómo estaba la mano de Dios en Abraham. Recuperó todas sus pertenencias. Abraham logró hacer lo que no
había podido hacer 5 reyes con sus ejércitos, porque con Dios todo es posible. Sus 318 hombres establecieron un ejército de quizás miles y lo hicieron salir corriendo. Entonces, en lugar de reunir sus prisioneros y recuperar las propiedades y de marcharse a casi deprisa, Abraham, mire cómo Abraham persiguió al ejército otros 80 kilómetros hasta las montañas más allá de Damasco. La noticia de la victoria de Abraham se extendió rápidamente mientras acompañaba a Lot y su familia de regreso a su campamento cerca de Sodoma y Gomorra. 2 reyes llegaron a saludar a Abraham. Lea, tiene que leer, hermano, lea, porque este es como una película de Hollywood lo que estoy describiendo. Dice que llegaron a saludar a Abraham 2 figuras que no podían ser más distintas, y esas 2 figuras es el rey de Sodoma, que bajó hacia el norte para saludar a Abraham y para acompañar a sus ciudadanos el resto de su camino a casa. Y también el otro personaje, y vamos a regresar al rey de Sodoma, pero el rey de Salem, que significa paz, también salió a saludar al héroe de nuestra historia, que era Abraham a su regreso, y ese es Melquisedec, cuyo nombre quiere decir rey de justicia, y era un sacerdote del rey. Ese Melquisedec, voy a regresar al rey de Sodoma en unos minutos, pero quiero hablar sobre Melquisedec, versículos 18 y 20. Dice que nos describe sobre este Melquisedec, que era rey de Salem. No tenemos idea de dónde viene Melquisedec, cómo llegó a estar en Canaán, cómo llegó a ser adorador y un sacerdote del Dios verdadero, y cómo Abraham llegó a conocerlo. Solo sabemos que estaba ahí. Y ese hombre, ese personaje, Melquisedec, solo se habla 3 veces en la Biblia. Uno de esos es donde estamos leyendo ahorita. Se cree que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén, y él es el rey de Salem, y Salem, como les dije, era original Jerusalén. Era un adorador, un sacerdote de Dios. Una cosa que hace Melquisedec único es que es ambos rey y un sacerdote. Interesante, era rey y un sacerdote. Si usted sabe su historia bíblica, Dios prohíbe a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. El rey Usías hizo hacer eso y Dios lo castigó. Pero miramos aquí que Melquisedec es diferente. Hay algo sobre ese hombre. Melquisedec parece ser una figura no muy clara. Se presenta como una persona muy importante en el Antiguo Testamento. David habla de él en el Salmo 110. También miramos cuando nos brincamos al Nuevo Testamento que Hebreos también dice que describe a Melquisedec así: sin padre, sin madre y sin genealogía, no teniendo principio de día ni de fin, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Debido a este pasaje, algunos creen que Melquisedec es actualmente un pre-Belén, aparentemente es Jesús. Creemos que tal vez era Jesús, Cristo encarnado. No sabemos, solamente podemos mirar lo que nos dicen las Escrituras, pero lo importante es que este personaje Melquisedec, desde ese tiempo, Dios nos está apuntando a Cristo Jesús. Miramos que nos está apuntando a Cristo porque en Melquisedec miramos que Él era rey y sumo sacerdote, como es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Estos versículos, como les voy a describir, y usted puede leerlo ahí, estos versículos apuntan que el rey de Salem, que es Melquisedec, es sacerdote de Dios altísimo, y altísimo, era una figura de Jesucristo. Como he dicho, como descendiente de David, Jesús tiene derecho al trono de Israel como rey, pero según el orden establecido no podría ser sacerdote, ya que esa posesión solo la podía ocupar los descendientes de Aarón. Pero sin embargo, como dice Hebreos, Jesús es sacerdote según el orden que viene de Melquisedec, que precede el nombre de los levitas. Miramos aquí
que aún desde ese momento en Génesis, Dios nos está preparando sobre un rey, un sacerdote que iba a venir, que era Jesús. Y es interesante que lo que hace Abraham. Abraham le da a este hombre, Melquisedec, el diezmo, le da una parte de sus posesiones. Y es la primera vez que miramos ese principio del diezmo, de dar a esa persona que miramos que para una u otra razón no sabemos realmente el corazón de Abraham, pero estaba agradecido con Melquisedec. Abraham y Melquisedec trabajaron para ver quién podría bendecir más al otro. Qué interesante, porque Abraham le da a Melquisedec. Ahora Melquisedec bendijo a Abraham fuera de sus recursos, y Abraham bendijo a Melquisedec fuera de sus recursos. Tú me das, yo me doy. Miramos aquí, y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Otra clave que nos da, dice que le dio pan y vino. Jesucristo va a usar el pan y el vino para hacer un nuevo pacto con la humanidad. Miramos evidencias de ahí que hay un Cristo, que hay algo que nos señala a Cristo. Dice Abraham, versículo 19, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, y que derrotó a todos sus enemigos por ti. ¿Qué actitud nos enseña a nosotros para que le tengamos presente en el cuerpo de Cristo? ¿Qué nos enseña ahí, hermano y amigo? El principio que va contra nuestra cultura de dar, ¿verdad? Se encuentra el otro rey que les hablé, que es el versículo 17, dice: a su regreso, después de derrotar a Kedemor y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Ese rey de Sodoma, ¿qué quería el rey de Sodoma con Abraham? Dice, y el rey de Sodoma, el versículo 21, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. La respuesta parecía lógico en términos humanos, ¿verdad? Pero no estamos pensando en términos humanos. Tú y yo no vivimos conforme al sistema de este mundo. El rey quería recuperar su gente, pero también reconoció que el triunfador merecía quedarse con el botín, con las riquezas. En la antigüedad la gente hacía guerra y conquistaba a otros pueblos con el propósito de obtener el botín, pero eso no era la intención de Abraham. Todo lo que él quería era su sobrino de Lot. Abraham vio más allá de la respuesta del rey de Sodoma, y su respuesta fue muy sabia. Aquí miramos, hay un evangelio de la prosperidad, que dice que Dios quiere bendecirme, que quiero declarar todo eso. Y esto va en contra de este evangelio que es falso, que no debemos de declarar. Dios nos quiere prosperar, pero no es el propósito porque estamos aquí en este mundo. Miramos que Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Y no tomó nada, dice. Abraham había aprendido su lección. Hemos aprendido nuestras lecciones, hermanos. Yo miro aquí que Abraham había aprendido su lección en Egipto. Él no iba a aceptar más las riquezas de los impíos para evitar que dijeran que ellos lo enriquecieron. Abraham rehusó ser recompensado, porque él no dejaría decir a ningún hombre que un hombre hizo rico a Abraham. Abraham demandó todo el crédito hacia Dios, y solamente ¿a quién? A Dios. Una diferencia a Lot, quien buscó las riquezas de Sodoma. Abraham no quería nada ver con ellos. Abraham dice no. Él dice: aquí está, te lo doy a ti, no quiero nada. Mis observaciones me han enseñado que el mejor remedio para la enfermedad de la avaricia es la generosidad. Y miramos en Abraham, aún con Melquisedec, aún con este rey pagano de Sodoma, él dice: no quiero nada. La generosidad de Abraham, la generosidad va contra de nuestra naturaleza. Nos obliga a salir de nuestra zona de comodidad, nos impulsa a ver las necesidades de otros y nos estimula a confiar en la provisión de Dios. Qué principio tan importante de la generosidad. Uno podía sosponer que Lot había aprendido. Hay personas que no importa lo que les pase en su vida, nunca aprenden.
Miramos que Abraham aprendió. Dice, no, yo voy a bendecir, no quiero nadie que me dé nada, yo voy a depender de Dios. Pero Lot no había aprendido su lección con el secuestro. ¿Cuántas cosas tienen que pasarte para que tú y yo regresemos a Dios? Pero veremos más adelante en las semanas que vienen que no aprendió nada, ya que él y su familia, ¿sabe dónde regresaron? Nuevamente a Sodoma, con todo lo que le había pasado. No regresó al lugar con Abraham o más cerca de Abraham, se fue más cerca y miramos que cada vez ponía su propiedad, su tienda más cerca a Sodoma. Le gustó el pecado. Recuerde esto, hermano, le quiero dar esto y termino con esto. Recuerde la definición de la fe. No solamente es creer en la existencia de Dios, porque ahora muchas personas creen en Dios. ¿En cuál Dios? Esa es la diferencia. Y eso es lo que les quiero dejar. La fe es confiar en Dios. No confiar en lo que vemos. No confiar en lo que está pasando en nuestras vidas. Abraham, aquí está, andaba por fe. Lot solo caminaba por vista. ¿Cómo caminas tú? ¿Por vista o por fe? Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando. Gracias por la lección de Abraham, que nos enseña a confiar en ti y a ser generosos. Padre, muchos de nosotros somos como Lot. Escogemos lo que vemos, pero no confiamos en ti. Perdónanos, Señor, ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios. Dile, Señor, perdóname si he confiado en lo que yo miro y no he confiado en ti. No me he sincronizado contigo en las decisiones que he tomado. Mis decisiones han sido tontas y estoy viviendo ahorita los errores, las consecuencias de mis errores, Padre, de mis decisiones. Perdóname. Padre, quiero ser generoso, quiero confiar en ti, quiero vivir por fe. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente y hermanos de la Iglesia de la Fuente, escojamos vivir por fe y no ser como Lot, que vivió por lo que él miró. Bendiciones. Hermanos y amigos de la Iglesia de la Fuente, es un placer que ustedes pudieran estar con nosotros hoy. Es un placer siempre vivir las promesas del Señor en sus palabras. Y hoy, la historia de hoy, tenemos dos decisiones: vivir por fe o vivir por lo que mira nuestros ojos. Espero que usted elija escoger vivir por fe. Estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole a Dios que siga prosperando sus vidas. Hemos estado ayunando por 21 días y el propósito de ese ayuno que terminamos hoy era el propósito de conectarnos más con Dios y que Dios traiga un avivamiento en nuestra nación. Yo quiero invitarlo a que usted siga practicando el ayuno, siga practicando la oración, porque eso nos une, nos da las fuerzas para seguir adelante. Si usted no nos ha dado un like, si nos está mirando en Facebook, denos un like. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Estamos siempre abiertos como iglesia. Hemos decidido mantener nuestra iglesia abierta. Si usted vive en la ciudad de Fresno, alrededor de la ciudad de Fresno, lo invitamos a que venga a nuestro servicio a las 11 de la mañana. Estamos localizados en el 4545 North Palm Avenue en la ciudad de Fresno. Para más información, mándenos un mensaje. Amigo, hermano, Dios no ha terminado con nosotros. Sigamos caminando en esta jornada de fe como lo está haciendo nuestro hermano Abraham, que lo mejor, vamos a mirar en la vida de Abraham, lo mejor está por venir y aún las pruebas vienen, pero Dios siempre es fiel cuando confiamos en Él. Bendiciones.